con Vamos las Chicas. Hay una información de último momento que un poco contenta, debo reconocer, que nos pone a todas. ¿Qué pasó, Nieves? Contanos. Sí, porque se conoció en los últimos minutos. Yamil Castrobianchi, abogado de Lourdes Fernández, confirmó que Lourdes se va a presentar como querellante en la causa contra su expareja Leandro García Gómez. Lo afirmaron en los últimos minutos, así que sí, es verdad, nos pone contentas porque habíamos estado viendo los videos de Lourdes donde, a pesar de todo lo que había ocurrido, el escándalo mediático, la denuncia de su mamá, la denuncia de sus amigas, seguía defendiéndolo. Insinuaba incluso en esa entrevista que hubo con Fabiana Cantilo, como que no ha pasado nada, está todo bien, yo solo quería descansar y me llamaban de todos lados, decía. Sí, bueno, ¿cómo? parece que va a ser querellante, con lo cual esto da cuenta de que se dio cuenta, Claro, como que para la redundancia, de que había algo ahí. Claro, como que empezó como a caer toda la info. Abrir los ojos. Y esto me da lugar a algo súper importante porque está hoy nuestra psicóloga estrella, Sol Rivera. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Siempre ustedes. es tan importante la mirada profesional, porque justamente esto que contaba Nieves en relación a la demora, ¿no? Cuando todo esto fue un suceso que pasó toda la semana pasada, que claramente todos los medios apuntaban hacia una víctima y un victimario, y Lourdes estaba como en esta situación de negación, ¿no? Entonces un poco esto, preguntarte, ¿qué pasa con los tiempos, con los procesos que tienen las víctimas a veces para caer en las realidades que están atravesando? Sí, primero es importante entender que los procesos psicológicos no son los mismos que el proceso cronológico judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces esperamos que la víctima de violencia de género responda de acuerdo a la demanda en términos de denuncias y demás, y el proceso psicológico por dentro muchas veces requiere más tiempo de aceptación en términos de que esa persona, pongámonos por un segundo en lugar de una persona padeciente, víctima de violencia de género, lo que primero le ocurre es que está devastada emocionalmente y en relación a su autoestima. Entonces, cuando y está en una relación dependiente, por lo cual cree que depende de esa persona para su subsistencia. Cuando aparece esta pérdida, no solo aparece la amenaza, ¿no? En términos de supervivencia y demás, aparece la necesidad de estar con esa persona. Entonces, porque yo no soy sin esa persona, independientemente de lo que esa persona haga. No soy lo suficiente, no me quiero. Hay todo un proceso previo que es el invisible, que es el que nosotros no vemos, en el cual se socava la autoestima de tal manera que yo no soy sin el otro, en donde el otro tiene la razón, en donde el otro tiene el poder sobre mí y donde el otro es el que vale y yo no. Entonces, poder llegar a estas instancias requiere todo un proceso, primero de salir de la negación, como bien decías vos, pero sobre todo reconstrucción de autoestima. Autoestima es autoestimarnos, autoquerernos, empezar a ver que nosotros sí podemos, y no solo en términos de salir del peligro, sino de que nosotros podemos solas, ¿no? De que sin el otro puedo salir adelante, de que yo valgo por mí misma y no a través de quien me da ese poder. Y a partir de ahí sí empieza, ¿no? Ese tomar coraje, porque requiere mucho coraje. El decir, bueno, voy a ponerme en esta posición, ¿no? Hay algo también que me imagino, ¿no? Poniéndolo en el contexto de cadena nacional, ahora puntualmente en el caso de Lourdes, pero ponele que no fuese Lourdes, que fuese una víctima de violencia de género que visibiliza esta situación ante su familia. También en la vergüenza de la mirada ajena, de sentir la vergüenza de estar atravesando una situación así, ¿no? ¿Cómo debe impactar como para, bueno, si lo niego, o sea, lo que no se cuenta no pasa? A veces sucede algo en esta situación, si no lo cuento no sucedió. Sí, hay dos emociones que son las más fuertes en este proceso. Una es la que acabas de decir, que es la vergüenza a la mirada ajena, a lo que ocurre, al asumir que yo atravesé todo esto y dar la cara desde ese lugar y asumirme víctima y aceptar, ¿no? que necesito ayuda con todo lo que eso implica. Y otra emoción de la que necesito salir para aceptar, ¿no? y tomar partidas en el asunto es salir de la culpa. Digo, las personas víctimas de género, de violencia de género, lo primero que sienten es se sienten culpables por lo que hicieron, lejos de sentirse víctima. Entonces requiere, si lo pensamos, hasta una contraposición, o sea, requiere cambiar de posición dramaticalmente al opuesto, ¿no? Dejar de ser culpable de todo lo que concierne en la pareja a pasar a ser víctima, ¿no? Licenciada, y en ese proceso fue fundamental quizá que Leandro esté detenido actualmente, digamos, que haya un contacto cero, porque si no uno piensa, a esta instancia Lourdes no podría haber llegado, digamos, no hubiese tenido la posibilidad de reflexionar.
Coincido totalmente. Creo que una de las instancias, también puede ser que sin estar detenido la persona pueda salir de esta situación. Lo que se necesita es red. En este caso, la detención, lo que primero es el contacto cero, o sea, es el tomar distancia. Sin el distanciamiento no podemos salir de esa contaminación emocional en la cual está la víctima inserta, Claro, ¿no? porque estás como en esa relación tóxica todavía, como con el acceso a. Todo el tiempo requiere un periodo de abstinencia, como cualquier tipo de adicción que podamos ver. La dependencia emocional es un tipo de adicción. Entonces, el contacto cero es fundamental, pero además el resguardo y la seguridad que siente la víctima, porque no es solo el poder salir fortalecida y entender de a poco que puedo sola y que puedo reconstruirme y la red que yo voy armando, ¿no?, de mi círculo, sino además es la amenaza, es el peligro que yo siento frente a mi vida, frente a mi integridad y demás. Entonces es fundamental ese factor. Que no estés cerca de la víctima. Pudo haber también tenido, porque fue muy rápido. O sea, nosotros estuvimos hablando del caso Lourdes hasta la semana pasada. Esto fue la semana pasada o la anterior. Sí, anterior, sí. O sea, no pasó nada. En el medio, es verdad que Lourdes dio un show el jueves donde se expone con todo su fandom, con todo el amor de la gente, con todo ese apoyo incondicional, ¿no? Recordemos que hace 25 años que Lourdes es Lourdes. Digo, tú también por ahí puede ser que tenga esto que ver con esta autoestima, recuperar esta autoestima, yo valgo por lo que soy, todo este apoyo mediático que tal vez tuvo en este caso, pero si lo llevamos a la diaria, cuando sentís el apoyo de la contención de tu familia, de tus amigos, que te ayude la autoestima y vos tomes el valor de hacerte cargo de lo que estás atravesando. Es clave y es fundamental. Yo siempre digo que en relación a la dependencia emocional, más que cortar la liana del vínculo dependiente, del cual soy víctima, etcétera, necesito crear otras lianas, ¿no? Como las lianas de Tarzán. Necesito poder sostenerme de otra red. Y una red muy importante es aquello que me apasiona, aquello que me hace feliz, pero que además me genera bienestar, ¿no? Digo, no solamente porque en este tipo de relaciones dependientes lo que se juega es un pico de adrenalina en donde yo creo que me hace feliz esa relación, independientemente de todo lo que estoy atravesando. Cuando no tengo, yo me voy aislando, digo, las personas víctimas de violencia dejan esas lianas de lado, ¿no? Se empiezan a alejar de sus círculos de amistad, de su familia, del ambiente laboral. Entonces, recuperar esos espacios es una manera de generar contextos de contención para decir, sí puedo, ¿no? Bueno, eso también es una alerta también, esto que estás contando, de que generalmente la víctima tiende a aislarse, a cortar los vínculos tal vez más cercanos, hasta incluso con su propia familia. Porque ahora que estás contando esto, me acuerdo del caso de Prandi, de Julieta Prandi, cuando también ella contaba en este contexto de violencia, que hasta incluso había perdido relación con su hermana, con su madre. Digo, es como un modus operandum también del victimario hacia la víctima, como de ir coartándole sus vínculos para tener el total control de la autoestima del otro. Por supuesto, o sea, no hay mejor control que aislar a la persona de todos sus otros contextos, pero además lo que le pasa a la víctima es que se siente no entendida. Digo, hay un momento en donde la víctima todavía no está preparada para lo que le decimos todos, que es sepárate. ¿Qué le dicen las amigas? ¿Qué le dice la familia? Es salí de ahí, ¿no? O sea, intentamos de manera no efectiva sacarla del círculo de la cual ella está siendo víctima. Sin embargo, esa persona en ese momento no está preparada, necesita otro proceso, necesita ir a un terapeuta, necesita poder desahogarse y entender que los procesos de vuelta, los tiempos no son los mismos de los que a veces en el contexto queremos. Entonces esa persona, ¿qué hace? No le cuenta más. Digo, me separé, pero volví y ya no te cuento que volví. Y ya no te cuento cómo estoy. Y si me golpeó, mejor no te lo cuento, porque me vas a volver a decir lo mismo, de lo cual yo no me siento preparada, que es separarme, ¿no? Y este ciclo de ir y volver genera mucha frustración en la víctima. Entonces termina no contando, termina aislándose y termina sintiéndose no comprendida. ¿Y cómo ahora supongo que otro paso para ella será recomponer justamente estos vínculos? Porque, por ejemplo, Lisa y las chicas de Bandana hicieron la denuncia a su mamá y ella como que en un momento las tildó de exageradas y hasta estaba enojada. Ellas mismas, Lisa dijo, la prefiero enojada y viva antes que tranquila y lejos.
¿Cómo es ese recomponer de vínculos? Mira, yo creo ahí que entendiendo que esa persona está en una situación de suma vulnerabilidad, lo que tenemos que entender es que obra en consecuencia, ¿no? Entonces ahí ya no hay momentos, de parte del contexto, ¿no? Sí. No hay lugar a reclamo, no hay lugar a, la persona está en un acto reactivo profundo, ¿no? Desde su más disvalor que puede existir. Ahora sí creo que para la persona víctima de género, una vez que se da cuenta del contexto que tiene, de ese contexto que es incondicional, ¿no? Y que hay un amor independientemente de los lugares oscuros por donde pasó, bueno, queda el reconstruir y el entregarse, ¿no? A la confianza, al poder ser sostenida, al volverse a mostrar vulnerable, cuando necesita mostrarse bien para aparentar, ¿no? Licenciada, esta acción judicial, digamos, el presentarse como querellante, ¿es una forma de decir psicológicamente hablando? Yo necesito que este hombre siga preso por mi bien, digamos, más allá de una cuestión de resguardo de la vida, digamos, psicológicamente necesito que esté en este lugar y que permanezca un tiempo y lo hago a través de una querella. Por supuesto. Primero es esto que vos decís, necesito resguardarme, es el primer acto de supervivencia, ¿no? Es decir, necesito que esta persona es peligrosa para mí y lo estoy aceptando. Y lo digo frente a todos, ¿no? Entonces me pongo en esa posición. Pero además, subjetivamente hablando, no en la subjetividad de cada mujer que atraviesa una violencia de género, lo que implica es el cambio de posición. Digo, salgo del lugar de culpable, salgo del lugar del disvalor, salgo de la que no puedo hablar, la que tengo que hacer caso, para ponerme en un lugar de lo que son mis derechos, de hacerme valer por eso que me implica, que es mi integridad, nada más y nada menos. Y que, como les decía antes, requiere mucho coraje, porque a veces desde afuera lo vemos muy fácil, denunciarlo, salir de ahí, pedí ayuda, pero en esa situación de máxima vulnerabilidad no lo vemos hasta que no tenemos ese contexto que muchas veces el primer paso necesita ser dado por otro, como fue en este caso, ¿no? Aparte hay que recordar algo que es clave, que no hay que dejar de lado, es las amenazas, la hostigación permanente del otro, que tal vez es muy difícil tomar en esa situación como la posta cuando vos te sentís amenazado o te sentís hostigado por otro. La interna, la verdad, no la vamos a saber exactamente lo que pasó en el último periodo de esta relación, pero hoy tenemos la buena noticia de que por lo menos ya es un gran paso que ella esté reconociendo que hay que avanzar en esta situación judicial contra él. Y ahora, para poner un punto y seguido, porque también vamos a hablar de amenazas, en esta situación que viene pasando con el clan Tinelli, donde toda una familia se ve amenazada por distintas razones que todavía tampoco están tan claras, pero sí lo que es claro es las amenazas contra toda la familia, que lo han dicho tanto Juana, se ha hecho público toda esta situación. Digo, y empieza a suceder esto de los conflictos familiares, empieza a desmembrar la familia, lo que era todo un clan de ensamble, empiezan a tener como desprendimientos. Digo, ¿cómo afectan estas amenazas, estas situaciones de quiebre en una familia? Mira, primero la persona, o sea, una amenaza de muerte o amenaza en la integridad de cualquier persona afecta directamente a nuestra capa más reactiva. Nuestro cerebro no quiere más que sobrevivir. Entonces, cuando algo ocurre, y nos pasa mucho en situaciones delictivas, por ejemplo, ¿no? Lo que se activa es el reptiliano, es la parte más arcaica de nuestro cerebro para defender esa supervivencia. En este caso, puede ser declararlo, dar a viva voz el defiéndanme, necesito sobrevivir. Y esto altera emocionalmente. No podemos pedir que alguien que esté amenazado lo oculte, al contrario, necesitamos protegerlo, ¿no? El otro día, hace un tiempo, me tocó seguir un caso de un paciente que había sido amenazado físicamente, o sea, de muerte, pero en persona. Y él decía, para que vean lo que nos produce fisiológicamente, él decía, sentí que me desmayaba, no me desmayé, pero me oriné. No puedo creerlo, soy una persona grande, adulta y demás. Nos genera respuestas fisiológicas de las más arcaicas porque sentimos en el cuerpo lo que es la posibilidad de morir. Y eso nos deja muy desvalidos, ¿no? Entonces, yo creo que en el contexto familiar podemos intentar tapar secretos, esto puede venir por muchas índoles, en cualquiera sea el caso. Lo que necesitamos primero es cuidar a esa persona que está siendo vulnerada en lo más importante que es su vida. Esto acá se está viendo, o sea, es muy claro que a veces, obviamente, uno toma estos casos porque son
porque todos conocemos al clan Tinelli y porque es lo que estamos viviendo ahora. Pero este tipo de amenazas, ¿hasta dónde puede socavar los ensambles familiares que se desarma por completo? Que de golpe se pelean padres, hijos, hermanos, exmujeres. O sea, como que ahora se entró una entramada, en este caso puntual, digo, que puede pasar en otras familias. Lo que pasa es que ahí, en la amenaza, vemos un desencadenante. Digo, nadie amenaza porque sí como una acción aislada de muerte, ¿no? A otra persona, ¿no? Lo que hay es toda una historicidad de conductas, de acuerdos, de desacuerdos, de conflictos, de traiciones, que es lo que termina desencadenando y haciéndose visible en la amenaza. Lo que tenemos que ver son todos los conflictos que hace que después en esa amenaza termine disrumpiendo y se haga social, por así decirlo. Pero no es el último acto, eso es a lo que vas, o sea que hay una historia. Hay toda una historia detrás. Y esa es la gota que rebalsa el vaso. Y lo que hace la amenaza muchas veces es poner de manifiesto eso que se intentaba ocultar. Todas las familias tienen secretos. Los secretos familiares son partes de los clanes. Digo, después el tenor de esos secretos será otro tema y qué hacemos con esos secretos familiares es otro también, ¿no? Ahora, cuando llega tal conflicto, que llega una amenaza, bueno, ahí necesitamos hacernos cargo porque está en riesgo una persona y no sabemos hasta qué niveles puede llegar, ¿no? Licenciada, cuando una chica como es Juanita, de 22 años, hace un posteo y dice, tengo que aprender a vivir sin mi papá, ¿qué nos está queriendo decir? Mira, yo no te puedo decir qué quiere decir ella en particular. Lo que sí muchas veces necesitamos poner en palabras lo que estamos necesitando internamente, y que al decirlo de alguna manera lo asumimos para nosotros mismos. ¿A qué voy con esto? Muchas veces sostenemos secretos, muchas veces sostenemos conflictos, muchas veces negamos lo que ocurre para sostener vínculos. Y en el momento en el que decimos, bueno, hay algo más importante, por ejemplo mi vida, ¿no? Por ejemplo mi integridad, necesito poner en palabras y tomar valía de aquello que pierdo o que posiblemente pierda, digo, como hipótesis, o a lo que más le tengo miedo a perder, para hacerme cargo de esa decisión que tomé, ¿no? Entonces posiblemente haya una necesidad de una distancia o esté poniendo de manifiesto un miedo muy grande que ella tiene, ¿no? En relación a los vínculos. Lo importante acá es esto, ¿no? Es que ella se anima a hablar y en ese hablar está pidiendo ayuda. Digo, el mensaje me parece cuando una persona se atreve a dar, ¿no? En público una situación así tan importante, ¿no? Y tan amenazante, es que está pidiendo ayuda de alguna manera. Vos fíjate, algo que estás nombrando, que es esto de lo más importante, es la denuncia, la expresión, que digamos hacerse cargo, que también fue, en este caso fue bastante, no le creían, por ejemplo, Soledad Quino y las hermanas de parte de ese primer matrimonio, como que al principio no, porque nunca dijeron sí le creemos, o sea, lo que trasciende es que había exagerado, que descreían de esa denuncia. Incluso Soledad Aquino hace referencia a como que Juana la envidiaba a una de sus hijas y que le imitaba y que se hacían las mismas cirugías, o sea, como que frivolizó completamente toda esta situación de la amenaza en esta situación de una chica de 22 años totalmente vulnerable, donde se pone en la boca del lobo a hacer como... Digo, a ver, contextualicemos. Es una chica que fue siempre famosa, pero no es la famosa. O sea, es famosa porque le vino. Totalmente. Y se expone de una manera excelsa, porque, digamos, salir a destapar una olla, ella con 22 años, y encima esto que no le creen o que la vulneran en su dolor o en su miedo. Sí, le quitan valor quizás otras frivolizándolo. Mira, yo ahí creo dos cosas. Primero, esto que dijiste es fundamental. Cuando la edad de la persona que declara algo así es fundamental porque hablamos de su vulnerabilidad. Digo, una chica de 22 años es una joven, ¿no? Una adulta joven, está entrando recién a la adultez, digo, con todas las inseguridades que eso implica. Pero además, desde el terreno de lo psicológico, poco nos importa cuán real es la amenaza en términos de la consecuencia que pueda tener esa amenaza, sino lo que la persona está viviendo para que llegue a hacer eso, ¿no? Entonces, ya no importa cuán real era el peligro, por así decirlo, que eso se analizará después, lo verán, sino que para que la persona llegue a declarar algo en estos términos, el conflicto interno que tiene que vivir es gigantesco para que llegue a hacerlo, independientemente de la gravedad del asunto en términos de consecuencia, ¿no? Claro. ¿Y cómo es esto para ella entonces tener que vivir con esa amenaza, superarlo, porque en algún momento lo va a tener que superar, no va a poder vivir toda la vida con miedo, y además
tener que estar viendo quién le cree, quién no le cree y no sé si de alguna manera convencer a otros de que le crean. Sí, es grave. Lo decimos siempre con las denuncias, que hay que creerlas, que se hacen en la justicia y que... ¿no? Es muy grave y ¿saben con qué pasa mucho? Con los intentos de suicidio. Que lo que se dice es, bueno, pero era una llamada de atención o fue un intento de suicidio real, ¿no? Como si en realidad si fuera una llamada de atención, en realidad la persona le está pasando bárbaro Claro. ¿no? y quiere llamar la atención, ¿no? En verdad ya importa poco si esa persona, ¿no?, quiso acometer en contra de su vida o no. Lo que está diciendo es estoy mal y no sé cómo hacer para que el otro me mire y entienda que estoy mal y que necesito ayuda, ¿no? Y que me está pasando esto en este contexto. Lo mismo pasa con este tipo de denuncias. Lo que está denunciando es una situación de mucha fragilidad, de mucho conflicto y que necesita ser abarcado por la familia y por el contexto y por la red social que ella tenga, ¿no?, en este caso. Este tipo de casos donde algo tan fuerte como una denuncia o un factor, no sé, ahora es una denuncia, en este caso es una denuncia, pero puede ser un factor extremo, también puede abrir la posibilidad a una comunicación, a poner como los puntos sobre las íes en las familias, o generalmente termina todo explotado. Mira, yo creo que estos detonantes, cuando se desencadena una situación tan disruptiva como estas, dan la posibilidad de las dos cosas. Claro. Depende de lo que hagamos. Lo que dice es un basta. Un basta cómo estábamos coordinando acciones, cómo estábamos manejando los conflictos, qué estábamos callando, de qué manera estábamos dialogando y las reglas de esa familia. Sí es claramente un basta, como denuncia, digamos. Ahora, después que hagamos de esto, sí, rompemos el vínculo porque no podemos aceptar otro tipo de acuerdos, porque no podemos aceptar otro tipo de diálogos, otro tipo de lugar, de posición en la familia. Bueno, eso depende de cada familia y de las conversaciones que a partir de ahí se tejan, ¿no? Requiere una etapa de restauración que no sea sin tiempo. Digo, no es inmediato, no es, bueno, pasó esto y mañana está todo bien y seguimos como si nada, porque es intentar volver a una manera y un prototipo de vínculo que ya a muchas de las partes no les está haciendo bien. Licenciada, cuando Juana en uno de los posteos dice, yo pensé que mi papá iba a cambiar por mí, ¿qué nos estaba queriendo traducir? ¿Qué nos estaba queriendo decir? Bien. Porque eso en general uno se lo pide a la pareja. Si tenés algún conflicto, che, necesito que cambies esto por mí para mejorar. Pero un padre... Sí, y los hijos, a ver, todos los hijos, todos somos hijos, ¿no? Acá no todas somos madres quizá, pero todos somos hijos, todos venimos de una paternidad y maternidad. Y algo que tenemos los hijos y que posiblemente necesitamos trabajarlo en nuestros ciclos vitales, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, es la expectativa, muchas veces sana, ¿no?, que tenemos los hijos en relación a la figura paterna y materna. Y desde ahí muchas veces la expectativa versus la realidad, esa diferencia que encara, lo que aparece es en forma de reclamo, ¿no?, del padre o madre que me hubiese gustado tener y que no tuve o no tengo. Y creo que ahí hay un espacio de reparación que cada persona como hijo o hija tiene que hacer consigo misma, independientemente de qué reparar en el vínculo. Digo, son dos espacios diferentes, el espacio relacional de los acuerdos que yo puedo tener, en este caso padre e hija, y otro tema es qué elijo perdonar yo y qué elijo entender de mi propia expectativa y de lo que ya no ocurrió, porque lo que ya no ocurrió no va a ocurrir, porque es en el pasado, es en mi niñez, es en mi adolescencia, es en mi adultez joven, ¿no? Sí, acá hay algo súper interesante que estás tocando, que digamos pasa como un poco por el costado del conflicto puntual, que son estos posteos que hace Juana, que intenté que él cambiara, que un poco nos ocurre mucho como hijos, en este sentido de, bueno, tal vez no estuvo en este momento, no tuve el padre que hubiera querido, la madre que hubiera querido, y uno hasta a veces como madre se plantea y decís, y si no estoy a la altura de lo que está buscando, digo... Y esto que nombras me parece súper interesante para subrayarlo, que el otro es el otro y después lo que hace uno con lo que le da el otro ya como que es un laburo muy personal. O sea, no estar poniendo como que, viste, yo siempre digo que ese famoso refrán que cuando apunta un dedo, 3 te están apuntando a vos. O sea, ¿qué hacer con eso? O sea, si ya está, es así, tu papá no va a cambiar por vos. Por supuesto. Ni por nadie, ni por él, porque tal vez no lo puede hacer. Y nos ponemos en este lugar de quién tiene la culpa. Por supuesto que en una relación asimétrica de paternidad, maternidad, de jefe empleado, digo, cualquier relación que no sea par, hay un grado mayor de responsabilidad, sobre todo cuando nuestros hijos son niños, que ejercemos los adultos como tal, ¿no?, en ese vínculo y en ese desarrollo del vínculo. Ahora, después hay otro tema, que es que el pasado pasó.
Y no existe el pasado, digo, ya pasó. Lo que queda es la historia que yo me cuento, ese relato que yo me construyo de eso que pasó. Y eso es un deber que tenemos todos de sanar, independientemente de lo que ya pasó, porque no podemos volver a él, ¿no? Para cambiarlo. Me trae a colación que esta semana hablamos de Charlotte Canigia, que decía que sus papás no fueron presentes, que nunca estuvieron en un acto escolar, que se sintió muy sola de chica, incluso hasta ahora. Y Mercedes o María Elena, no recuerdo quién de las chicas, había hablado con Mariana Nanis y Mariana dice que no, que ella siempre estuvo presente y que no sabe de dónde sacó eso su hija. Tal vez en ese momento no, pero qué importante debería ser de adultas ambas poder charlarlo y como para empezar a sanar, ¿no? Por supuesto. Y sabés que no solo de adultos. Digo, independientemente de la edad que tenga nuestro hijo, podemos ir entablando, y es una habilidad a ir construyendo en nuestros hijos, ¿no? El poder hablar de lo que nos pasa, no solamente reaccionar frente a lo que nos pasa. Y una pregunta es, bueno, ¿cómo te sentís vos como hijo conmigo, como hija? ¿Sentís que yo te estoy acompañando? ¿En qué te gustaría que te acompañe más? Digo, porque la expectativa versus realidad de la mirada del adulto versus la mirada del niño, de sentirse acompañada, también es legítimo, porque el niño lo está mirando desde la mirada del niño. Entonces quizás estuvimos en todos los actos de colegio, pero no jugamos nunca con él. Y ese nene necesitaba que juguemos, que nos tiremos en el piso, nos embarremos y que seamos un rato niños con él o con ella. Entonces digo, poder generar esos espacios de diálogo desde pequeños es una buena manera de achicar la brecha entre las expectativas del otro, mis expectativas y lo que ocurre en verdad, para entender que al otro le estoy dando lo que necesita y no solamente lo que yo creo que es necesario. Claro. O sea, construir, esto es súper importante, construir paulatinamente, porque si uno tiene una historia, o sea, uno dice, ay, no quiero repetir la historia, no quiero ser como, porque típico, la típica que decís, esto yo no lo voy a hacer, pero te mandás otras cositas, ¿viste? Que van surgiendo. Digo, esta reflexión que puntualizás en relación a la comunicación. Digo, qué importante la comunicación en estas instancias psicológicas, donde tal vez el prisma, en este caso que estaba nombrando Nieves, tal vez el prisma con lo que la mira a la historia Mariana Nanis, ella lo dio todo, porque por ahí para ella lo dio todo, fue madre 100%, cerró la persiana de su vida para dedicarse a esa maternidad, y de golpe Charlotte Canigia siente que no la tuvo porque no sé, porque se estaba dando el famoso baño con leche que hacían los 90 porque estaba de shopping y tal vez quedó atrapada. Y esto me trae a colación esto que decías del relato que nos contamos, porque muchas veces entramos como en esa victimización de y no estuvo en tal momento y como que descuidamos los momentos que sí. Y necesito poder mirar esos momentos. Todos hacemos un recorte. En esa historia que es nuestra vida, resaltamos como si fuese con resaltador algunos hechos y otros pasan inadvertidos y hasta los olvidamos. Yo creo que el gran desafío en los vínculos materno, ¿no? y paterno con nuestros hijos es este, ¿no? Es juntos construir la historia en donde podamos mirar más amplio, donde podamos mirar más hechos de los que mirábamos. Eso se construye validando lo que le pasa al otro. Es decir, a mí como mamá, si yo escucho que mi hija me dice, no, vos no estuviste, y yo creo que estuve, de nada sirve decirle, sí, yo estuve, vos no tenés razón, porque es la vivencia de ese niño o niña que ahora devino adulto. Y estamos muy acostumbrados a empezar a hablar en la adolescencia. En la adolescencia no nos quieren hablar los adolescentes, ¿vieron? Entonces, el poder generar esas estrategias, esas herramientas desde niños, hace que podamos irlas construyendo de a poco, dado el momento vital y con las herramientas que tenga ese niño en ese momento. Bueno, me encantó, la verdad que es súper interesante, toda la mirada que tenés es súper objetiva, súper clara, te agradezco que hayas venido a Vamos las Chicas, nos encanta siempre tenerte. Muchas gracias. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy en Vamos las Chicas, gracias chicas, gracias. Nieves, Noé, que lo han dado todo. Mañana, 14 horas, en vivo, ya con la señora conductora, por acá, por Vamos las Chicas en el canal de Hacienda. Sigan con la programación y nosotros nos vemos mañana.